Economía y sociedad, por Max Weber, 145, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 3. Tipos de comunidad y sociedad. 6. La disolución de la comunidad doméstica, cambios en su posición funcional y calculabilidad creciente. Nacimiento de las modernas sociedades mercantiles. 2. El paralelismo entre economía monetaria y debilitación de la autoridad doméstica no es ni aproximadamente completo. La autoridad y la comunidad doméstica representan, frente a las condiciones económicas dadas y a su innegable importancia, una formación irracional vista desde estos intereses económicos, independiente y que influye en alto grado en virtud de su estructura histórica dada sobre las relaciones económicas. La duración ininterrumpida de la patria potestas del cabeza de familia romano hasta el fin de su vida fue condicionada en su nacimiento, en parte social y económicamente, en parte políticamente y en parte religiosamente. Conservación íntegra del patrimonio de la casa noble, articulación militar según gentes y probablemente familias, posesión sacerdotal doméstica del padre. Ha sobrevivido, sin embargo, a los más diferentes estadios imaginables del desenvolvimiento económico antes de experimentar debilitaciones bajo las condiciones políticas de la época imperial, incluso frente a los hijos. En China, una situación idéntica está condicionada por el principio de piedad, llevado al extremo por el código de deberes y fomentado por la autoridad del Estado y por la ética estamental burocrática del confucianismo, con fines políticos de domesticación de los súbditos, principio cuya realización trajo consigo, en algunos aspectos, así en las prescripciones de duelo, consecuencias económicas y hasta políticamente desastrosas. Renuncia en masa de funcionarios porque la piedad hacia el defunto padre, jefe de la casa, originariamente, el miedo frente a la envidia del muerto, exige, así como la no utilización de otros bienes, también la renuncia al cargo. Lo mismo podemos decir de la cuestión siguiente. El hecho de que a la muerte del jefe de la casa tenga lugar la sucesión global, mayorazgo o la partición, ha sido muy fuertemente condicionado en sus orígenes por la economía, como ya lo hemos visto, y cambia también bajo el influjo de factores económicos, pero, como especialmente lo han mostrado los trabajos de Scherings, entre otros, no es derivable sin más de lo puramente económico y de ningún modo de las condiciones económicas actuales. Pues bajo condiciones iguales y en vecindad inmediata, encontramos a menudo sistemas completamente distintos que corresponden más que nada a la distinta afiliación étnica, por ejemplo, polacos y alemanes. Las consecuencias económicas de gran alcance de estas distintas estructuras son el resultado de factores ampliamente irracionales, desde el punto de vista económico, que lo fueron desde un principio o que se convirtieron en tales a consecuencia de transformaciones económicas. Sin perjuicio de esto, intervienen, sin embargo, los hechos económicos de una manera decisiva. Sobre todo existen diferencias características según la adquisición se impute más al rendimiento del trabajo común o a la propiedad común. En el primer caso, la autoridad doméstica, por muy autocrática que sea, es con frecuencia frágil en su existencia. La mera separación de la casa paterna con el objetivo de fundar una economía doméstica propia es suficiente para sustraerse al poder paterno. Así, casi siempre, en las grandes comunidades domésticas de los pueblos agricultores primitivos. La llamada Emancipatio Legis Saxonae del derecho germánico tiene su fundamento económico seguramente en la significación predominante que, al tiempo de producirse, tenía el rendimiento del trabajo personal. Por el contrario, la autoridad doméstica es compacta allí donde la posesión de ganado y en general la propiedad como tal constituye el principal fundamento de la existencia, especialmente la propiedad de la tierra, tan pronto como el exceso de tierra se ha convertido en escasez. En todas partes, la firme cohesión del linaje, por las razones apuntadas varias veces, constituye un atributo específico de la nobleza territorial y el que no es propietario o el pobre en tierras se sustrae a esa asociación. Pero la misma diferencia se encuentra de nuevo en los estadios capitalistas. Al mismo tiempo en que las grandes comunidades domésticas florentinas y del norte de Italia representaron el principio de la solidaridad y de la cohesión de la propiedad, en las plazas mercantiles del Mediterráneo, especialmente en Sicilia,
y en el sur de Italia ocurría precisamente todo lo contrario. En cuanto miembro adulto de la casa, podía pedir en todo tiempo la parte que le correspondía aún en vida de aquellos que tenían que dejarle la herencia, y tampoco existió la responsabilidad solidaria frente al exterior. En aquellas grandes empresas familiares del norte de Italia, el capital heredado representaba mucho más el fundamento de la posición de poder económico que el trabajo lucrativo personal de los miembros. En el sur ocurría todo lo contrario, y por eso la propiedad común fue tratada como producto del trabajo colectivo. Con la importancia creciente del capital, ganó terreno el primer tratamiento. En una serie de etapas de desarrollo construidas teóricamente partiendo de la actuación comunitaria indivisa, tenemos que la estructura capitalista posterior de la economía condiciona la estructura teóricamente anterior. Gran vinculación de los familiares e integridad del poder doméstico. Pero una transformación de la autoridad y comunidad doméstica más importante y característica de Occidente tuvo lugar en las comunidades florentinas y otras similares de la Edad Media. Las normas para la regulación de la vida económica total de la gran comunidad doméstica eran establecidas periódicamente mediante contrato. Y mientras al principio la regulación de lo concerniente al dinero para el bolsillo va a la par con la regulación de la organización comercial, esto se cambia poco a poco. La actividad lucrativa capitalista, que había adquirido caracteres de continuidad, se convirtió en una profesión especial ejercida dentro de una explotación, que se fue destacando de tal manera por vía de socialización especial de la actividad comunitaria que se disolvió la vieja identidad entre hacienda, taller y casa que caracterizó a la comunidad doméstica íntegra y al oikos de la antigüedad, de que hablaremos más tarde. Desapareció primeramente la comunidad familiar real como base necesaria de la asociación en el negocio colectivo. El compañero no es ya necesariamente, o de un modo normal, miembro de la casa. Con ello se tuvieron que separar necesariamente los bienes de la negociación de la fortuna privada del socio. Se separó también el empleado de la negociación del servidor de la casa. Sobre todo, tenían que distinguirse las deudas de la casa de comercio, como tales, de las deudas privadas de la economía doméstica de cada socio y limitar la responsabilidad solidaria del socio a las primeras, las que eran reconocidas porque estaban adscritas a la firma, esto es, a la razón social de la explotación comercial. Constituye, sin duda, un desarrollo exactamente paralelo al que, como veremos en el estudio de la dominación, ocurre con la separación del cargo burocrático como oficio de la vida privada de la oficina con respecto a la hacienda privada del funcionario, del patrimonio activo y pasivo propio de la función pública con respecto al patrimonio particular de la gestión pública con respecto a la gestión privada. La explotación capitalista que la comunidad doméstica destaca en tal forma de su seno y de la que se retira, muestra ya en germen la afinidad con la oficina y hasta la burocratización hoy patente que experimenta la vida económica privada. Pero el factor decisivo del desarrollo no es la separación espacial de la economía doméstica con respecto al taller y la tienda, pues caracteriza también al sistema de bazar del Oriente que descansa en esa separación entre castillo, bazar y residencia, que distingue a las ciudades islámicas, sino la separación contable y jurídica de la casa y el negocio y el desarrollo de un derecho acomodado a esa separación, registros mercantiles, desvinculación familiar de la asociación y de la firma, capital propio de la sociedad colectiva y comanditaria y elaboración correspondiente del derecho de quiebra. El hecho de que este desarrollo fundamental sea propio del Occidente y que solo en Occidente se haya desarrollado, ya en la Edad Media, con todas las formas jurídicas que prevalecen en nuestro derecho mercantil actual y del todo extrañas al sistema jurídico de la antigüedad, a pesar de su capitalismo, que en alguna época tuvo un desenvolvimiento cuantitativo extraordinario, entra en el círculo de esos fenómenos numerosos que señalan con la mayor claridad el carácter cualitativamente único que corresponde a la evolución del capitalismo moderno. Pues lo mismo la conservación del patrimonio familiar con el fin de mutuo apoyo económico, como los inicios del desarrollo de la firma a partir del nombre de la familia, los encontramos también, por ejemplo, en China. También tenemos aquí la responsabilidad solidaria de la familia por las deudas del individuo. La designación habitual
de una negociación en el tráfico comercial no nos revela tampoco al verdadero propietario. La firma está también ligada a la explotación comercial y no a la hacienda doméstica. Pero parece faltar, sin embargo, el consecuente desarrollo de un patrimonio particular y de un derecho de quiebra según el tipo europeo. Pero sobre todo, dos cosas. Lo mismo la asociación que el crédito estuvieron ligados de hecho, hasta el presente, en el grado más alto, a la comunidad del clan. Y también los fines de la conservación íntegra del patrimonio de los clanes ricos y de la mutua concesión del crédito dentro del clan eran específicamente otros. No se trataba principalmente de una ganancia capitalista, sino, ante todo, de reunir lo suficiente para sufragar los gastos representados por la preparación al examen de los miembros de la familia y después para comprarles un cargo. Cuando se había conseguido el cargo, los parientes tenían las probabilidades de reembolsarse con creces, valiéndose de los ingresos legales y sobre todo de los ilegales, lo desembolsado, y el clan se valía, además de la protección que el cargo suponía. Las probabilidades lucrativas, condicionadas no económica, sino políticamente, eran las que inducían precisamente a las familias ricas a mantener capitalistamente íntegro el patrimonio. El tipo de asociación capitalista, separado totalmente, al menos de un modo normal, de toda base personal y de clan, correspondiente a nuestra sociedad anónima, encuentra sus antecedentes en la antigüedad en el campo del capitalismo orientado políticamente. En las sociedades arrendatarias de contribuciones, en la Edad Media, sobre todo, en las empresas colonizadoras, como la gran comanditaria de los Mahone en Génova, y en las de crédito para el Estado, como la Asociación de Acreedores de Génova, que tenía de hecho embargadas las finanzas del Estado. Dentro del tráfico privado, la asociación puramente lucrativa y capitalista se ha desarrollado al principio, correspondiendo por completo al tipo de comercio de ocasión en forma de sociedad de ocasión. Comenda, para el comercio a distancia, capital que se entrega a un viajante de comercio para determinado viaje con reparto de pérdidas y ganancias, que se encuentra ya en el antiguo derecho babilónico y que después es universal. Las empresas privilegiadas con un monopolio por el poder político, en particular las empresas coloniales en forma de sociedades anónimas, constituyeron la transición en la aplicación de estas formas al negocio puramente privado.